Buenos días, mi nombre es Álvaro Mauricio Céspedes Ávila, soy estudiante del quinto semestre de Filosofía del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen. El presente trabajo es desarrollado para el área de Filosofía de la Religión y trata sobre la sociología del hecho religioso desarrollada por José Marta Mardones. Desde los orígenes de su historia, la sociología se ha visto orientada hacia el estudio de los fenómenos religiosos. Es por eso que nace una rama de la sociología llamada Sociología de la Religión, y en ella un campo específico llamado Sociología del hecho religioso. La sociología de la religión, en general, pretende detectar y analizar las relaciones e interdependencias entre religión y vida social. Por su parte, el hecho religioso siempre está escrito en una sociedad determinada. Es un hecho social. Por esto, un análisis serio y riguroso del hecho religioso, como pretende ser el acercamiento filosófico, no puede prescindir del análisis sociológico. Con el análisis sociológico no se dice evidentemente todo acerca de la religión, pero sí se aborda un aspecto fundamental del hecho religioso. Una consideración asocial de la religión quita una dimensión que deja sin explicar numerosos cambios en la religión y en la cultura, que tiene como protagonista la sociedad. Es necesario para poder abordar y entender este tema tan amplio especificar dos conceptos. Uno es el hecho religioso y el otro que es la sociología de la religión, de la que parte la sociología del hecho religioso. Inicialmente podríamos decir que el hecho religioso es un fenómeno humano peculiar, es un comportamiento o una forma de vida que presenta unas características que lo diferencian de otras formas de entender y vivir la existencia humana. Podríamos también definir el hecho religioso como una actitud de reconocimiento por parte del hombre de una realidad suprema, que se le hace presente y a la que percibe como salvadora y se entrega a ella confiada y respetuosamente. La sociología de la religión es la rama especial de la sociología que analiza y describe los elementos constantes de las religiones y la relación recíproca entre religión y sociedad, su interacción e interdependencia. En esta definición podemos ver claramente que el objetivo específico de la sociología de la religión no es dar soluciones a los hechos religiosos, sino solo conocer empíricamente el hecho religioso en lo que tiene de social y externo. Por tanto, es una ciencia positiva y no normativa. El análisis sociológico del hecho religioso tiene un primer exponente, que es Durkheim. No solo es su primer exponente, sino también es uno de los más importantes. Él estudia las formas elementales de la vida religiosa y hace un análisis certero de la forma en que las creencias y los ritos religiosos refuerzan la cohesión social. De ello deriva la superioridad de la conciencia social sobre la individual. Un dato que llama la atención desde el inicio del tratamiento sociológico de la religión en el siglo XIX es la estrecha vinculación entre los análisis sociales de la religión y las teorías que se detentan acerca de la sociedad moderna. La religión entonces aparece ligada a las experiencias de la sociedad moderna del siglo XIX y aparece en los denominados autores fundadores o clásicos de la sociología, como un indicador o un elemento para rastrear y diagnosticar la situación de la sociedad moderna. La religión entonces ocupa un puesto sensible a la hora de indicar carencias, necesidades o patologías de la sociedad moderna de la industrialización creciente. Como lo habíamos expresado anteriormente, la religión aparece en diversos pensadores del siglo XIX, pero con un elemento esencial, que es la integración social. Muchos incluso llegan a asegurar que si se quiere una sociedad en paz y armónica hay que recurrir a la religión. Algunos de estos filósofos son Constance, Tocqueville, en el ámbito francés, pero en el ámbito sajón están Joan Stuart Mill y Herbert Spencer. El presente autor concedió una gran importancia social a la religión por su influencia sobre las costumbres y la moral social. Entendía
que no podía subsistir una sociedad sin una cierta coherencia de valores y comportamientos morales. A este efecto, la religión jugaba un papel irreemplazable. Fascinado por la sociedad americana, defendió la necesidad de la religión, pues especialmente se centró en la religión cristiana, para poder obtener o lograr una sociedad democrática. Él pensaba que la igualdad y la libertad pueden encontrar un precioso apoyo en la religión cristiana y de esta manera se pueden evitar los excesos a los que puede conducir un igualitarismo sistemático o una libertad ilimitada. Hasta ahora los autores de los cuales hemos hablado tienen una perspectiva positiva frente a la religión, en lo concerniente a la parte social, sus efectos frente a la sociedad. Sin embargo, pues hay otros autores que piensan que la religión tiene una función de resistencia al cambio. Entonces, también en el siglo XIX hay una presencia de otros pensadores que ven a la religión, especialmente a la religión cristiana, como una rémora o un obstáculo para el cambio y el progreso. Por ejemplo, los adelantados en la sociología como Saint-Simon y Comte, junto con otros teóricos críticos de la tradición hegeliana como Feuerbach, Marx y Engels. El denominador común de estos pensadores es la consideración negativa que hacen de las ideas, de los sentimientos, incluso de las instituciones religiosas de cara a la transformación social y al progreso sociopolítico y del pensamiento. La religión, según ellos, conduce a una visión distorsionada de la realidad y, lo que es peor, a una vida poco racional y humana. Bien porque hace vivir en una esfera irreal, trascendente, que es una mera proyección psicológica de los deseos y aspiraciones humanas, o bien porque proporciona, con su visión tergiversada, ideológica de la realidad, un consuelo vano que sirve para mantener la organización social, política y económica explotadora y opresora. Estos dos conceptos los esbozaron Feuerbach y Marx. El análisis social de la religión sitúa a Marx entre uno de los primeros sociólogos de la religión. Marx propicia la transformación de las condiciones sociales que permiten subsistir a la religión como un modo de superarla. Esta dependencia de la religión del mundo social y económico, en última instancia, es uno de los aspectos que distingue el tratamiento marxista. Para Durkheim, uno de los autores que ya habíamos expuesto, pues él le concedió un puesto extraordinario a la religión porque lo considera un prerequisito de la sociedad. Él piensa que no hay una sociedad sin religión y en el fondo del ser social siempre nos encontramos la dimensión religiosa. Pues él dice que, o piensa que la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas que giran en torno a lo sagrado, en torno a las creencias y a algunas prácticas que unen en una misma comunidad moral que podemos llamar iglesia a todos los que a ella se adhieren. Para él lo sagrado representa, por tanto, aquellas cosas que tienen la capacidad de vincular conjuntamente a la gente en sociedad. Por el contrario, por ejemplo, lo profano es lo que no ofrece esta capacidad vinculadora. Podemos ver entonces que según esta concepción de la religión, esta puede ser o es un potencial de socialidad. Las diferencias entre religiones y moral son escasas, dado que lo que realmente vincula a unas personas con otras en un lazo social son los valores y comportamientos, es decir, la moral comunitaria. Desde este punto de vista, la visión durkheimiana tiende a encontrar en las raíces moral religiosas el fundamento de la solidaridad social. Durkheim pone como una especial atención a las prácticas simbólicas de la religión y entonces empieza a captar con mayor fuerza como la capacidad de movilización de la religión, algo que en algún momento, por ejemplo, Marx olvidó. Entonces él piensa que los símbolos de la religión le confieren sentido a la vida humana desde la perspectiva social y personal. Maswell considera que la religión es una productora o una fuente de sentido.
Él piensa que las personas, que el individuo, a través de la religión, puede encontrarle un sentido último a su vida, un sentido trascendente. Entonces lo que permite la religión aquí es que se puedan interpretar las condiciones de la existencia. Pero entonces en todo este proceso de la religión como productora de sentido, Max Weber indaga sobre el proceso de racionalización de la sociedad y encuentra que la religión está también ligada a este proceso de racionalización. Pero encuentra aquí especialmente la influencia de la religión judía. Pero lo curioso es que ese proceso de racionalización se seculariza. Entonces digamos que la religión eh, entra como a una esfera mucho más íntima, es decir, más adentrada en cada grupo, en cada iglesia, porque a medida que va entrando el modernismo en la sociedad, va vaciando todo el espíritu religioso. Entonces la religión tiene una pérdida de relevancia social. En el siglo XX, más o menos entre los años 20 y 50, hay un momento en el que la filosofía o la sociología de la religión, perdón, tiene un oscurecimiento. Pero en este tiempo también se da un despertar desde la perspectiva de los filósofos norteamericanos. Ellos, pues, Norteamérica, por ser un país tan plural a nivel religioso y además porque hay una separación entre la iglesia y el Estado, eh, desde allí se ve a la religión como un recurso importante y una fuente de integración social. Entonces, aquí la religión para esta sociedad norteamericana juega un papel importante, primero de donador de sentido y de identidad, y segundo como una importante fuerza de integración social. La tesis fundamental de Parsons, el filósofo norteamericano que reaviva la sociología de la religión, es que en todo sistema de acción las elecciones estratégicas se efectúan por medio de normas y valores. La estabilidad de las prácticas institucionalizadas y el grado de conciencia entre ellas es visto como resultado de la orientación de valores. La religión, en cuanto fuente principal de valores, sentido y orientación de la vida, juega un rol importante en la constitución del sistema de valores. Parson entonces también tiene una nueva interpretación del proceso de secularización. Él se acepta que la esfera religiosa ha sido relegada, pero él no piensa que del todo, sino a un campo más privado. Eh, pero lo que sí sucedió es que se da una nueva reinstitucionalización de la religión en la sociedad moderna. Talcott Parsons deja un legado muy importante en la sociología de la religión, especialmente en lo que tiene que ver con la institucionalización. Entonces, por ejemplo, en autores como Odea, él pues reconoce toda la influencia de este autor y prosigue su obra acerca de los dilemas de la institucionalización del sistema social. Él complementa esta visión de Parsons viendo el problema del orden social con el de la creatividad y la continuidad. Y él piensa que la religión puede ser una fuente de innovación y al mismo tiempo de continuidad y estabilidad social. Él sigue viendo la religión como un elemento central de la cultura e incluso él piensa que la religión es una de las formas protectoras de la cultura y es una defensa contra sus disfuncionalidades. Por su parte, Vela prosigue como esa preocupación parsoniana por la modernización y los factores motivacionales y normativos que influyen en ella. Él hace un estudio sobre la religión japonesa Tokugawa porque piensa que es una ideología antemoderna y en ella encuentra o esclarece un problema que Parson había dejado sin resolver, que es la gran influencia sociopolítica de la religión en Norteamérica. En esta misma línea, entonces aparece Hammond, que fue un colaborador de Vela, y él sostiene que la religión está encarnada hoy en las instituciones americanas tales como la escuela o los tribunales de justicia, y a través de estos nuevos púlpitos se expande hoy los valores y las creencias de la sociedad norteamericana y su legitimación.
Dentro de todo lo que tiene que ver con la modernidad y la religión, pues la principal preocupación es sobre todo ese proceso que desde la religión se llevó a cabo en la sociedad de racionalización. Y ese proceso, como ya lo habíamos dicho alguna vez, empieza a independizarse y a secularizarse. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, para autores como Berger y Luhmann, pues es una preocupación, porque piensan que pues es una sociedad moderna que eh, trae consigo también como un proceso de zozobra y de inseguridad para el hombre, digamos que ante tanta diversidad que se presenta y ante tanta libertad. Entonces, por ejemplo, Berger estudia esto, las relaciones de la religión con ese proceso de racionalización en la sociedad que empieza a secularizarse, que empieza a separarse y empieza a relegar precisamente a la religión. Luego viene Luhmann y afirma que la religión, al perder peso social, se invisibiliza y se refugia en el individuo. Luhmann caracteriza a la sociedad moderna por su diferenciación funcional en sistemas y subsistemas y considera que la religión es un subsistema especializado que tiene una función específica y es de dotar de sentido y de definición a la sociedad, cuyos sistemas son contingentes. Pero Luhmann sospecha también que la religión no se adecua a las necesidades que se le solicitan, ni a nivel organizativo ni a nivel doctrinal. En las sociedades actuales avanzadas hay mucha pluralidad frente a lo que tiene que ver con las tendencias religiosas, pero esto no quiere decir que sea un sinónimo de revitalización de la religión, sino que indica también como la gran inquietud que vive la sociedad frente al fenómeno religioso. Vemos que frente a esta tesis de secularización, pues hay muchos que piensan que la religión puede pasar del ámbito privado al ámbito social nuevamente, que puede recuperarse, pero también hay otros personajes como Wilson que tienen, digamos que, otra perspectiva frente a eso y piensa que lograr ese cambio y ese desarrollo de de la religión, pues no es tan fácil, porque lo religioso va a llegar un momento en que en la sociedad avanzada lo religioso no va a proporcionar ni los valores ni las normas morales fundamentales. Él considera que hay una confrontación entre dos lógicas, entre la sociedad moderna y avanzada y entre todo lo que tiene que ver con la parte ética y los valores. Entonces a esto él le va a denominar la disyunción de la sociedad moderna. Él piensa que esa cultura modernista y postmodernista hacen peligrar los valores de la ética puritana que se había asentado en la sociedad burguesa. Entonces piensa que la religión en este diagnóstico está llamada a ocupar un lugar importante, pues sin la recuperación de la ética de la producción y el trabajo no hay futuro. Sin un trasfondo judeocristiano no es posible la revitalización de esta ética. En la época actual podemos ya identificar una revuelta contra el proyecto de la modernidad. Entonces han sido los denominados pensadores postmodernos los que con más acritud han rechazado la oferta utópicas que reconocen en la modernidad. Ellos dicen que ninguna de las propuestas de esta sociedad, como la democracia liberal, ni la socialista, ni el desarrollismo, han podido acabar con el sinsentido del hombre. Por tanto, entonces entra Lyotard a explicar o a afirmar que todas las utopías universalistas ilustradas se han visto truncadas. Por tanto, hay que vivir pegados a lo contextual y a lo temporal, a lo que podemos vivir en este momento. Esto podría llevar a un agnosticismo generalizado, pero Lerger considera que esto incluso puede conducir a una religiosidad emocional, es decir, que haya una mayor disponibilidad para la experiencia interior y emocional de los religiosos. El fundamentalismo religioso, que se produciría desde esta perspectiva, muestra una concepción del hombre y la sociedad bien determinadas, y es político. Berger lo denomina una contramodernización. Los nuevos movimientos sociales protestan por las contradicciones de la sociedad a la búsqueda de un estilo de vida más acorde con el ser y los valores postmaterialistas.
Gracias.